Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es domingo, 12 de febrero. Y para este día la lección se titula La vida y el ministerio de Jesús. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. A través de nuestra manera de vivir, que este día pongamos en alto su nombre. Alabado sea, Señor. Suplicamos su dirección, que usted viva en nuestras mentes, para que las cosas que hagamos, lo hagamos para poner en alto su santo nombre. Háblenos, Señor, se lo suplicamos. Enséñenos a vivir la vida de Jesús. Gracias, Señor. Todo lo agradecemos y lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La vida y el ministerio de Jesús. ¿Cómo fue la vida y cuál fue su ministerio mientras él vivió aquí como un ser humano? Esos 33 años y medio que él estuvo aquí en esta tierra entre nosotros. En su comienzo, como dice en los comienzos de su ministerio público, que los inició cuando él tenía aproximadamente 30 años, Jesús viajó a Nazaret. O sea, la ciudad o el pueblo donde él se había criado, donde había vivido con su madre María y José. Nazaret, en la región de Galilea, o sea, en la zona norte de Israel. Esta era dice, su ciudad natal. Y la gente local ya había oído hablar de su obra y su ministerio. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las Escrituras. Jesús leyó
Isaías 61, versículo 1 y 2. O sea que esta escritura, el profeta Isaías lo había dicho y lo había escrito al pueblo en su tiempo, en tiempo de Isaías. Y esta era una cita mesiánica, porque hablaba de cómo iba a ser la vida y el ministerio del Mesías. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Eso fue lo que leyó en esa ocasión el Señor Jesús allí en la sinagoga en Nazaret. Todos esperaban una explicación de lo que él había escrito. ¿Y qué dice? Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16. Aquí Lucas da una explicación cuando dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Allí vemos lo que dice Lucas 4, 16 al 19, que al compararlo con Isaías 61, 1 y 2, encontramos que él lee esa porción. Y leamos ahora en el capítulo 7. Veamos en el capítulo 7, 19 al 23, donde lo dice: y los envió a Jesús. ¿Quién los envió? Juan el Bautista. Juan el Bautista, si lo leemos desde el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vemos aquí cuál fue la vida y la misión, o sea, el ministerio del Señor Jesús. Lo que decía allí en el libro de Isaías, lo que dice Lucas en el capítulo 4, cuando él dice allí en el capítulo 4, lo que acabamos de leer, que había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, o sea, el Padre le había enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vemos, esa fue la vida y el ministerio de Jesús. Preocuparse por todos, pero especialmente se preocupaba por sus hermanos más pequeños, los pobres. A todos los que sufren, Él se preocupó por ellos. A partir de las referencias bíblicas, es posible identificar diversas clases de personas que sufrían y que necesitaban protección. Si utilizamos un concepto básico de agrupación, los pobres eran, vamos a ver, varios grupos. Los pobres eran quienes no tenían capacidad de satisfacer sus necesidades materiales y por lo tanto no podían vivir una vida digna debido al rechazo o el prejuicio social, ya sea prisioneros, leprosos, extranjeros, por ejemplo. También había otro grupo de pobres, quienes sufrían privaciones económicas extremas debido a condiciones adversas, pobres, enfermos, hambrientos, sedientos, desnudos, necesitados y miserables. También había otro grupo, quienes tenían limitaciones físicas, mudos, ciegos, cojos. También había otro grupo de pobres, quienes estaban emocionalmente desanimados y tal vez psicológicamente no eran capaces de cuidar de sí mismos sin ayuda. Los quebrantados de corazón, los enfermos mentales. También habían víctimas de sus propios errores, opresión e injusticia, o sea, marginados, exiliados, prisioneros, víctimas de la inequidad, la brutalidad y la explotación, quienes necesitaban ayuda para comenzar una nueva vida. Las condiciones de pobreza y la cuestión de si el que sufre es responsable. Así que, como dice, la vida y el ministerio de Jesús fue el de atender a todos, pero especialmente a esta clase de personas que no tenían oportunidades para vivir una vida sana, una vida con suficiente alimento, o sea, que pudiesen vivir y a ser aceptados en la sociedad. Eran marginados. Así es de que, como dice la lección, como los dirigentes religiosos
Aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida. Porque vemos, dice, los dirigentes religiosos habían pasado por alto. ¿Qué es lo que iba a realizar? ¿Cómo iba a vivir el Mesías? ¿A qué venía? Ya Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, claramente dice cuál era la misión del Mesías. Pero ellos, en su mente lo que tenían era odio contra sus opresores romanos. Y cuando Él vino, no le conocieron, porque no miraron a un hombre fuerte, un hombre que jalara a los ricos, que uniera a toda la nación, que creara un ejército para vengarse de los romanos. Eso es lo que había en la mente de todos los israelitas. Pero el Señor Jesús no venía a eso. Él venía no solo a rescatar a una nación, sino a todo el mundo, pero de la opresión del enemigo, del pecado de Satanás. Así es de que ellos tenían una idea errónea, falsa, y de esa manera la enseñaban a todo el pueblo. Así es de que todo el pueblo estaba con una idea incorrecta, porque ellos habían colocado lo de la segunda venida como lo de la primera venida. Pero el Señor nos muestra, dice, la mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Eso es lo que creían. Pero vemos, pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías 1 y 2 no era aceptable para los líderes religiosos judíos. Los pobres generalmente eran menospreciados por todos allí, por funcionarios inescrupulosos. Como los recaudadores de impuestos, pues no daban nada de impuestos. Los comerciantes, pues no podían comprar porque no había dinero en ellos. E incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios. Imagínense. Entonces, ¿cómo los miraban? Como que fuesen malditos de Dios, que Dios les estaba castigando y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio, de algo que habían hecho ellos o sus padres. Con esta mentalidad eran pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. Pero ¿qué ejemplo vino a dar el Señor Jesús? ¿Qué ejemplo nos da a nosotros hoy también? Como dice allí, sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo,
como le demuestra la forma en que Jesús respondió la pregunta de Juan el Bautista acerca de si él era el Mesías. ¿Qué le mandó decir él a Juan? Allí en el capítulo 7, 22, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Allí el Señor Jesús está diciéndoles: yo soy el Mesías, yo soy el que dice Isaías, yo soy ese. Pero yo he venido no para liberar a una nación de la servidumbre romana, sino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista tampoco comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Pocos comprenden el pleno significado de las palabras que Cristo habló cuando en la sinagoga de Nazaret se anunció como el ungido. Declaró que su misión era consolar, bendecir y salvar a los afligidos y pecadores. Luego, viendo que el orgullo y la incredulidad dominaban los corazones de sus oyentes, les recordó que en tiempos pasados Dios se había apartado de su pueblo escogido por causa de su incredulidad y rebelión, y se había manifestado a los habitantes de tierras paganas que no habían rechazado la luz del cielo. La viuda de Sarepta y Naamán el sirio habían vivido de acuerdo con toda la luz que tenían, por lo cual se los consideró más justos que el pueblo escogido de Dios, que se había apartado de él y había sacrificado sus principios a las conveniencias y honores mundanales. En Nazaret, Cristo dijo a los judíos una terrible verdad al declarar que en medio de Israel apóstata no había seguridad para el fiel mensajero de Dios. No querían conocer su valor ni apreciaban sus labores. Mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos. Por precepto y ejemplo, alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia a Dios y lo llevaban a donde Él no pudiera hacer su defensa en el día de la prueba. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 333. En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por su preciosa sangre. Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento de la humanidad doliente debe ser oída y contestada. Donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. Debemos anticiparnos a la tristeza, las dificultades y angustias de los demás. Debemos participar de los goces y cuidados tanto de los encumbrados como de los humildes, de los ricos como de los pobres. De gracia recibisteis, dice Cristo, dad de gracia. En nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y ayuda. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban como una custodia de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia. Pueden ser andrajosos, toscos
y aparentemente sin atractivo alguno, pero son propiedad de Dios. Han sido comprados con precio y a su vista son tan preciosos como nosotros. Son miembros de la familia de Dios y los cristianos, como mayordomos suyos, son responsables por ellos. Sus almas, dice, demandaré de tu mano. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 318. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos. Palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones, abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre, desde su trono, observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 24. La vida y el ministerio de Jesús, hermanos, es un ejemplo que Él nos dejó de cómo Él vivió, para que cada uno de nosotros hoy vivamos haciendo lo mismo a nuestros hermanos más pequeños. Como dice al final de la lección, la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? ¿Cómo vemos a nuestro prójimo? ¿Vemos solamente al que tiene, al pudiente, como nuestro hermano, como nuestro amigo, como nuestro prójimo? Pero el Señor nos dice: a todos, sin excepción, debemos verlos como nuestros hermanos y ayudarlos de acuerdo a nuestras posibilidades, para que vean el amor de Jesús a través de nosotros. Que así vivamos, que así hagamos. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.